Hola, buenas noches. Mi nombre es Rosana Rales Martínez y mi compañera Astrid Carolina Simánica Barón. Y hoy vamos a presentar el ecosistema de la tundra. Los ecosistemas de la tundra son regiones sin árboles que se encuentran en el Ártico y en la cima de las montañas. Generalmente es nevado, aunque el invierno trae consigo brotes de flores silvestres. La tundra es generalmente conocida como desierto polar. Y su nombre, tundra, viene del finlandés tunturi, que significa literalmente llanura sin árboles. Existen tres tipos de tundra. Está la tundra ártica, la tundra alpina y la tundra antártica. Y tienen características diferentes cada una. Vamos a hablar primero de las características del suelo. El suelo que caracteriza la tundra se mantiene congelado casi todo el año. A esta capa de hielo se le denomina permafrost. El permafrost varía también según el tipo de tundra. Primeramente, en este tipo de ecosistemas, la actividad biológica es muy baja. Por lo tanto, los procesos de mineralización y de descomposición son muy poco activos. El permafrost básicamente disminuye la vegetación de la tundra, puesto que es una capa dura de hielo, lo cual dificulta el enraizamiento y por lo tanto el crecimiento de las plantas. Esta capa se conoce por ser la que mayor cantidad de carbono recoge en todo el mundo. Es el ecosistema, por así decir, que más recicla. Este ecosistema se caracteriza por cuando vienen, por ejemplo, algún tipo de desastre que ocasiona el calentamiento global. Esta capa de hielo se empieza a descongelar. Al estar compuesta de carbono, todo este gas empieza a salir en forma de metano y dióxido de carbono, lo cual influye en el efecto invernadero y acelera aún más el calentamiento global. Por último, cuando este hielo se empieza a derretir, se produce una lixiviación, es decir, que todos los materiales solubles que estaban en la tierra junto con el agua empiezan a salir, lo que produce una acidificación del suelo y ocasiona que las plantas no crezcan demasiado, que hayan muy pocas plantas, aunque las que están adaptadas a este entorno pues claramente pueden sobrevivir. El piso de la tundra ártica se caracteriza por estar en las montañas. No siempre está congelado, puede estar tanto congelado como lleno de nieve. El piso de la tundra alpina se caracteriza por siempre tener nieve, muy pocas veces la que está congelado. Y el piso de la tundra antártica se caracteriza por siempre estar congelado, ya que se encuentra en los polos de la Tierra. A continuación, les hablaré sobre el clima de la tundra. La tundra se caracteriza por sus duros inviernos, bajas temperaturas, escasas precipitaciones de lluvia y veranos cortos. Debido a su altitud y proximidad a los polos, el clima se mantendrá bajo cero durante casi la mayor parte del año, más o menos de 6 a 10 meses. Aunque en el invierno la superficie del suelo mantiene congelada durante casi todo el año. En verano bajan las temperaturas y se presentan precipitaciones ligeras en forma de nieve. Ahora les voy a hablar sobre la cobertura vegetal. La vegetación de la tundra tiene que adaptarse para la supervivencia en un medio con bajas temperaturas y fuertes ventiscas, a un suelo pobre en nutrientes, poco profundo debido al permafrost, a la ausencia de árboles y a una corta estación de crecimiento. Las plantas siempre son de baja altura y presentan crecimiento rastrero, con la excepción de los sauces enanos, que pueden tener varios metros de anchura y no pasar de 10 centímetros de altura. Las plantas también poseen portes almohadillados en roseta, los cuales favorecen que las yemas de crecimiento se encuentren protegidas del frío y del viento, ya sea a nivel del suelo o bajo el terreno. Una gran ventaja de estos tipos de crecimientos es la protección ofrecida por la cobertura de la nieve invernal. Siguiendo con la cobertura vegetal, según lo que estaba diciendo mi compañera, la gran mayoría de estas plantas que ella mencionó son perennes. Esto quiere decir que son tanto en especies leñosas como en especies rastreras. Se caracterizan por la reproducción asexual, es decir, se reproducen mediante rizomas, estolones y bulbos, que también funcionan como órganos de reserva. Es decir, por ejemplo, en este tipo de ecosistemas, para que se reproduzcan por semillas es bastante complicado,
puesto que las semillas tienen que germinar, crecer y fructificar en un ecosistema que tiene un verano de por lo mucho 2 meses o 1 mes y medio. Por lo tanto, no les da el tiempo de crecer. Al ser la reproducción asexual, les da mucho más tiempo de germinar y de sobrevivir a este frío tan drástico. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la fauna que se encuentra en la tundra. La tundra no presenta una gran diversidad de especies, debido a que la mayoría no está adaptada a este tipo de climas. Lo que sí presenta es una gran diversidad de poblaciones de la misma especie. Según la climatología de la tundra, hay animales que han ido evolucionando para adaptarse a este clima, por ejemplo, desarrollando un pelaje largo y tupido o un plumaje abundante. Por ejemplo, en ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, los animales que viven en este ecosistema pueden desarrollar un pelaje o un plumaje de color blanco que les ayuda en 2 cosas. Les ayuda a ocultarse de sus depredadores y también les ayuda a cazar a sus presas. Muchos de los animales que viven en la tundra son migratorios y hay otros que permanecen viviendo allí toda su vida. Por ejemplo, los que permanecen viviendo allí, podemos poner de ejemplo a la liebre polar, al lobo ártico o al búho nival, aunque el búho nival también es migratorio. Y hay especies que son migratorias, valga la redundancia, por ejemplo, el caribú o algunas aves acuáticas. Cerca de los animales que viven en este tipo de ecosistema, tenemos a la liebre polar, al búho nival, al caribú, al lobo ártico, y en los litorales o cerca del mar tenemos a las focas y tenemos a los leones marinos. La liebre polar. Tienen pestañas negras que protegen sus ojos del resplandor del sol. Y debido a la ubicación de sus ojos en su cabeza, las liebres árticas o polares pueden ver 360 grados a su alrededor sin necesidad de voltear la cabeza. Es decir, pueden identificar a un depredador sin necesidad de voltear la cabeza, lo que les permite huir mucho más rápido. Ellas cavan agujeros en la nieve o en el suelo para poder mantener el calor y dormir. Sirven como dispersoras de semillas, aunque en este ecosistema, como ya habíamos dicho antes, las semillas no es algo que germine o algo muy usual. Ellas tienen una característica bastante curiosa y es que cuentan con 2 pelajes. Uno es blanco en la temporada de invierno para camuflarse en la nieve y en verano lo que hacen es mudar de piel a un tono de color marrón, grisáceo o un gris más azulado, más similar al color de la tierra, nuevamente con el mismo propósito de camuflaje. Tenemos al búho nival. Su plumaje es de color blanco en machos, pero, como se puede ver, las hembras tienen pequeñas manchas oscuras que contrastan con este color, mientras que en los machos estos puntos de color negro a veces a simple vista casi no se ven. En las hembras estas rayas sí son muy notables. Este color blancuzco permite su camuflaje. Sus plumas son gruesas y largas para sobrevivir al frío, ya que estas evitan que el calor se escape. Su pico y patas también están cubiertos de estas plumas, por lo cual están muy adaptadas a este clima. Tienen grandes garras que les permiten cazar desde el aire. Son aves migratorias que van a donde mayor disponibilidad de alimento y mayor oportunidad de reproducción exista, ya que cuando es verano se desplazan más hacia el norte. Su dieta consiste básicamente en lemmings, que son pequeños roedores y muy fértiles, por lo que hay bastantes para comer y no están en peligro de extinción. Sin embargo, el búho también puede comer conejos, topos, ratones, patos o gaviotas. El lobo ártico. El lobo ártico posee 2 capas gruesas de piel que sirven como barrera impermeable y que se vuelve más gruesa conforme se acerca el invierno. Sus patas están preparadas para caminar sobre el suelo helado, mantener el equilibrio y mantener un buen agarre sin hundirse. Cazan en manadas, organizadas generalmente en jerarquías donde el lobo macho y la hembra alfas son los jefes y pueden recorrer hasta 2000 kilómetros en busca de su presa.
Tienen dientes afilados y grandes mandíbulas, por lo que pueden ser capaces de comer hasta más de 9 kilos de carne. Y por último tenemos al caribú. Este es un reno originario de la tundra del hemisferio norte, aunque se ha adaptado a vivir en sus alrededores, pudiendo encontrarse hoy en las islas antárticas. Sus anchas pezuñas le ayudan a moverse por la nieve e incluso a nadar. Son herbívoros y en verano migran a esta zona de tundra para alimentarse de las hierbas y plantas presentes en el suelo de ellas. Cuando el invierno llega, nuevamente migran hacia el sur para protegerse del frío y sobreviven alimentándose de líquenes. A continuación les hablaré sobre la flora. A temperatura tan baja la tundra no dispone de árboles, pero sí tienen plantas de bajas dimensiones y hasta 400 especies de diferentes vegetaciones. Por las condiciones climatológicas y las pocas precipitaciones, existe una falta de elementos orgánicos en descomposición que al final son nutrientes que alimentan la vegetación, así que esta la podemos encontrar más bien dispersa en el paisaje. Estamos en un ecosistema frío, áspero y seco. Esta vegetación tiene la capacidad de crecer rápidamente en veranos cortos, siendo diminutas flores alpinas, con zonas cubiertas de nieve durante todos los meses excepto unos pocos, con vientos fuertes incluso en verano. El sol es escaso y las plantas que crecen en la tundra se aferran a la vida con una serie de adaptaciones importantes, que incluyen el tamaño, los tallos pilosos y la capacidad de crecer y florecer rápidamente en veranos cortos. Algunas plantas crecen con muy poca o ninguna tierra. En algunos ejemplos tenemos al abedul enano, apenas alcanza 70 centímetros de altura, por lo cual no se considera un árbol sino un arbusto. Los musgos de Jaeger son líquenes propios de la tundra, pueden vivir hasta 500 años. El cuervo negro presenta bayas de sabor dulce y es conocida por sus propiedades medicinales. El lichen jalea es el lichen de mayor tamaño que podemos encontrar, ya que mide 10 y 15 centímetros. Todas estas plantas se caracterizan por crecer cerca de las rocas y ser capaces de florecer y germinar rápidamente en el verano y conservarse en pequeñas dimensiones que le permiten absorber calor del suelo. Ahora les hablaré sobre la distribución geográfica en el mundo. Los territorios de la tundra se ubican en regiones polares y latitudes altas, principalmente en el hemisferio norte del planeta, y abarca regiones como Alaska, Siberia, Islandia, la parte sur de Groenlandia, en Europa, en la parte norte, incluyendo Rusia y Escandinavia, el norte de Canadá, el norte de la Antártida, las zonas altas entre Chile y Argentina y diferentes islas subantárticas. Siguiendo con el tema que trataba mi compañera de la distribución geográfica en el mundo de la tundra, tenemos algo que aclarar, y es que todos estos territorios que ella acaba de decir tienen algo en común, y es la proximidad a los polos. Si tenemos en cuenta que las tundras se ubican más que nada en estos lugares, es algo muy práctico para ellas ubicarse en estos territorios. ¿Por qué se ubican en estos lugares? Los polos son los territorios que están más alejados del ecuador de la Tierra. Esto quiere decir que la luz solar es mucho menos intensa y esto hace que la temperatura se desplome muchísimo. Entre menos luz solar hay menos calor y por lo tanto un verano más corto y un invierno mucho más largo. Cuando esto sucede, hay 1 o 2 días donde la luz solar alcanza a llegar a algunas partes de la tundra. No a todas, pero sí a algunas partes. Y durante ocasiones que son mucho más usuales, no alcanzan a llegar ningún tipo de rayo solar a la tundra. Cuando esto sucede, los días se hacen mucho más cortos y mucho más cortos, lo que ocasiona que el invierno se vaya mucho más rápido. Nuevamente, cuando la Tierra se vuelve a ubicar más cerca del Sol, empieza el verano, puesto que los rayos solares alcanzan a llegar a más espacios de la tundra. A continuación vamos a hablar sobre las amenazas en el ecosistema. La primera amenaza que tenemos es una muy usual en todos los ecosistemas y es el cambio climático. Un clima mucho más cálido en la tundra podría cambiar radicalmente los paisajes en ella y las especies que pueden vivir en ella.
El calentamiento ocasional que el permafrost se derrita y libere gases tóxicos que provocan el efecto invernadero. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, cuando llega el calor, empiezan las precipitaciones. Esto ocasiona el crecimiento de arbustos invasores en la tundra, y esto ocasiona que los líquenes que son originarios en la tundra se desplacen. Los líquenes son una especie que básicamente hace que los demás animales sobrevivan, pues de ellas se alimentan varios renos y otras especies en la tundra. En cuanto a la fauna, tenemos un caso muy particular y es el del zorro rojo contra el zorro ártico, contra el lobo ártico. El caso es que el cambio climático está ocasionando que la tundra tenga un clima mucho más cálido. Esto quiere decir que el zorro rojo se está desplazando mucho más hacia el norte en busca de comida, compitiendo así con el lobo ártico, que es originario de esta región. El lobo ártico es una especie que podría llegar a la extinción si el calentamiento global sigue afectando a este ecosistema. También tenemos a la contaminación atmosférica. Los gases tóxicos que libera el ser humano en sus diversas actividades industriales afecta de gran manera al ecosistema, ocasionando un deshielo mucho más rápido y provocando la disminución de la capa de ozono. Aquí tenemos el caso de, por ejemplo, la contaminación que se acumula en las nubes. En este caso, la combustión, los gases llenos de carbono que sueltan los motores de diésel, los incendios, otros tipos de combustión, generan contaminación en las nubes, disminuyendo así su capacidad para reflejar el sol y ocasionando un deshielo mucho más rápido en la tundra. Esto también tiene que ver mucho con los refrigerantes y con los productos químicos que tienen los aerosoles, los cuales ocasionan la disminución de la capa de ozono y por lo tanto, por así decirlo, hacen que los rayos ultravioletas sean mucho más intensos en la tundra y ocasionen un deshielo mucho más rápido. Por último, le vamos a hablar sobre los planes de manejo para proteger el ecosistema. Tenemos educación y sensibilización. Es una de las principales formas en que las organizaciones se centran para conservar la tundra. Se organizan talleres, conferencias y charlas para informar al público sobre los desafíos que enfrenta la tundra y cómo pueden ayudar. También por medio de las redes sociales, de los medios de comunicación, se comparten y se difunden información para proteger la tundra, y además se comparten videos sobre ese ecosistema y sobre la hermosura de él. Y sobre los proyectos de investigación y monitoreo. En este tipo de proyectos, varios científicos y expertos trabajan juntos para estudiar la flora, la fauna y el clima de la tundra, recopilando datos sobre su estado, los cambios a través del tiempo y las amenazas que enfrentan. Muchas gracias.